¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que hoy, como cada miércoles, tienen el gusto de poder acompañarnos en este espacio de charlas FECAM. Como saben, este espacio que invita a la crítica y la reflexión de todas aquellas maneras que hay de involucrarse pues, en este increíble mundo de la arquitectura. Como saben, habitualmente pues, nos acompaña nuestra querida amiga Jackie Tapia, quien es vicepresidenta académica de CINEA, pero hoy por temas de agenda no pudo estar con nosotros. Pero la verdad que es un gusto para mí hoy poder presentarles al invitado que nos acompaña. Él es Yuri Sagorín, a quien pido que prenda su cámara y micrófono. Buenas noches, Yuri. ¿Qué tal? Hola Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, feliz de acompañarte. No, ¿qué tal? El gusto es para mí. La verdad, gracias por haberte tomado el tiempo para estar con nosotros, acompañarnos un ratito y poder charlar, reflexionar y hablar un poco de lo que te interesa, ¿no? Eh, la verdad es que siempre en este espacio, para los que no te conocen, a mí me gusta que la gente tenga oportunidad de saber un poco más de nuestros invitados y me gustaría que nos comentaras, pues, quién es Yuri Sagorín, por qué estudió arquitectura, qué le apasiona y por qué hace lo que hace, ¿no? Con mucho gusto. Pues, si quieres, empezamos por ahí. Em, hmm, a ver, yo fui muy afortunado en el sentido que no me costó trabajo elegir qué estudiar. No estaba muy seguro si era ingeniería civil o arquitectura, pero sabía que era algo que tenía que ver con construir, con, con hacer. Em, Opté por arquitectura, de esas decisiones de la vida, ¿no? Fue porque mi novia de ese momento estudió arquitectura y dije, arquitectura, pero, 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 pero no por que hubiera preferido ingeniería, no tenía ni muy claro, ¿no? O sea, un niño de los 18 años estudiando, digo, decidiendo su destino. Y después realmente fui muy afortunado, me cayó bien, digo, con las broncas y los desvelos y los eh, problemas naturales, digamos, más bien las dificultades naturales que conlleva la carrera, pero me quedó muy bien. Entonces estudié en la Ibero, en México, terminé el 96 y después me fui a estudiar. Yo estaba convencido que iba a ser un gran diseñador como todos los que salen de la Ibero y no, y además lo peor es que salimos pensando que sabemos algo, sabemos muy poco, pero bueno. Entonces termino, tengo oportunidad de hacer un par de trabajos, ya sabes que pues que la remodelación de un café chiquito, que un pequeño edificio de 400 metros cuadrados, me recuerdo. Y después, pues se dio otra de estas grandes oportunidades y me fui a estudiar a Nueva York la maestría, donde me quedé 4 años. Y ahí cambió mucho mi visión de la arquitectura. Me empezó a interesar más lo que el sujeto que el objeto, más todo lo que ocurría alrededor del edificio, que simplemente la forma del edificio, no quiere decir que no me interesa, me sigue interesando, no solo eso me apasiona, pero me pareció también muy interesante la dimensión urbana, ¿no? Del edificio, pero también no solo urbana, sino humana, porque no es solo de adentro, es también cómo se vivía. Y bueno, Sí.
Em, También tengo en esa oportunidad al vivir en Nueva York, tengo un trabajo en una oficina de arquitectura, se llama Robert Stern Architects, un gran postmodel, uno de los hijos malvados del postmodernismo, Robert Stern, pero tenía una oficina muy grande y era lo que yo quería, la experiencia de una oficina de esa escala que en México no había y me parece que no hay, y no, no sé qué tal estén en este momento, pero llegaron a ser como 450 personas, ¿no? Wow. No, no, sí, creo que no hay en México algo de esa escala ahorita, ¿no? Enorme. No creo que sean de ese tamaño en este momento, pero bueno. Y trabajé, colaboré con muchos desarrolladores importantes, con Heinz, con Related, con Forest City, que son unos jugadores de peso, ¿no? Acá en Estados Unidos. Y me di cuenta que el desarrollador tenía mucho poder en la toma de decisiones, en el proceso. Y empecé a interesarme por ese mundo. Eh, mm, no me resultaba, no me resultaba extraño, los números siempre me han gustado. Y, y empecé a tomar unos cursos, regreso a México justo porque se presenta un trabajo para remodelar un edificio y, o sea, no era solo no fue solo el diseño, sino también la construcción y el desarrollo, todo simultáneo y además trabajando adentro del edificio. O sea, mi oficina era un departamento que se iba mudando según iba avanzando la obra. Eh, y ese fue mi primer como incursión en eso. He seguido haciendo desarrollo de vivienda, me interesé y me interesa todavía mucho el tema de la vivienda asequible, de cómo hacemos una mejor ciudad y estoy convencido que para hacerla necesitamos vivienda para todos y lo he estado peleando hace muchos años. Em, eh, en eso me he enfocado mi parte académica y mi parte social, activista, digo, por medio de una ONG con la que colaboro, que se llama Mejor Ciudad, y tratamos de influir en las políticas para generar más vivienda. Y, y nada, últimamente también me he interesado pues, inclusive por otras intereses como el arte. He estado haciendo algo de escultura y, y pensando ahora para dónde, ¿no? Porque realmente vivimos en un mundo cambiante, en una ciudad. Perdón. Oye, y sí, no te preocupes. Ay, perdón, no, es que entró en la computadora. Y sí, finalmente, ese tema que creo yo que ya hablaremos No ahorita pendejos, no, no tuvo que haber sonado. Mi teléfono nunca ha sonado en la vida. Yo te decía que ese tema de la vivienda para todos es, pues es un temor, ¿no? La vivienda asequible. Yo creo que ahorita hablaremos un poco también de eso. Creo que es un tema que a muchos nos interesa. Eh, pero también traes algo por ahí para que la gente conozca algo más de lo que hacen y nos los ibas a presentar, ¿no? Sí, va para allá. Y como dices, me encantaría después de esto, a lo mejor habría una conversación más, Sí.
más diálogo. Ujú. Vemos todos muy bien. Sí, sí, adelante. Bueno, pues les platicaba cómo inicié. Em, Esto fue hace ya poco más de 25 años. En ese entonces hemos hecho trabajos. Me voy a ir rápido, ¿no? Porque no vamos a ahondar mucho. No, no Eh, va por allá, ¿no? sí, hemos hecho vivienda plurifamiliar de distintas, siempre. Esto es lo que más hemos hecho y siempre lo hemos tratado desde el primer edificio de enfocar, y hablo en plural porque somos un equipo que yo lidero, pero no, no. Eh, a donde hemos enfocado nuestros esfuerzos a zonas que tienen el potencial de regenerar ciudad. No nos interesa esta expansión horizontal. Digo, pensemos Ciudad de México, pero todas las ciudades lo tienen, hacia ese poniente que es como el nuevo mundo. Eh, Ujú, Queremos el Houston de todas las ciudades. Queremos enfocarnos en las zonas que ya tienen la infraestructura, los servicios y, y la población, además. Hemos trabajado tengo entendido que este podcast, o sea, obviamente tus seguidores, pues son más, más plurales, no solo de sí. Ciudad de México, pero bueno, discúlpenme si de repente hago referencia a nombres como muy locales, pero bueno. No, no te preocupes, adelante. Como Portales, Roma, Condesa del Valle, Azcapotzalco me gusta mucho, Popotla, digo, Azcapotzalco, estoy pensando Clavería, estoy pensando eh, Nueva Santa María, zonas que creo que tienen esa capacidad de volver a ser ciudad, sin, que además, digo, o sea, bueno, no además, por una de las razones es que es mucho más sustentable en todos sentidos, ¿no? No queremos estar, eh, em, no queremos seguir creciendo esta ciudad. Y bueno, perdón, me voy rápido, pero cualquiera de estos temas es Sí, como una trampa. De repente dices, voy a hablar de la expansión de la ciudad sí. y 2 horas después, bueno, vivienda unifamiliar de super lujo, que son estos objetos casi de fetiche de los arquitectos y pues edificios comerciales, oficinas. Este es algo de lo que acabo de hablar. Un edificio original del arquitecto Abraham Saludowski, 1957, en Condesa, y nosotros lo, bueno, lo remodelamos, lo restauramos, remodelamos para acoplar un programa más actual, pero manteniendo obviamente el espíritu y los acabados y demás, tratando de hacer ciertas mejoras, como por ejemplo esta fachada es un Franco Sur, digo, perdón, es un Franco Sur, sí, y es muy caliente, entonces tuvimos que aplicarle unas películas sin que tratando de que no se pusiera muy verde el vidrio, pero realmente era incómodo el estar. Esa primera etapa de un desarrollo acá, me gusta mostrar esta foto porque todavía vemos acá ciertas eh, bodegas que ya no tienen esto es en Nueva Granada, en la colonia Los Manzanos, a donde pues vemos también aquí en la parte inferior derecha de la foto,
también un patio de maniobras donde por su posición prácticamente pues en Polanco, em, tiene el potencial de acoplar un programa distinto, ¿no? Al que sacarle un mejor aprovechamiento al suelo. Y bueno, y obviamente me interesa mucho el tema de la vivienda, se ha encarecido esta tabla, bueno, básicamente lo que enseña, y ahorita si quieres hablamos más de esto, porque también es otra hora de plática, es como en los últimos 16 años el valor de la vivienda ha aumentado en un 42% por arriba de inflación, mientras que los salarios han disminuido un 20%. Entonces, no solo la vivienda cuesta más, mucho más, sino además que los salarios han disminuido mucho. Entonces eso hace una brecha muy difícil de librar. Y es bueno, porque además cabe mencionar, digo nada rápidamente, que el salario promedio de Ciudad de México es de 29 para hombres y de 19 para mujeres. Pero eso es en Ciudad de México. Si tomamos Estado de México, la mancha conurbada y demás, donde está la mayoría de la actividad productiva, baja muchísimo, baja hasta 10,000 pesos. Pero bueno, entonces, nada, me interesa eso, me interesa el tema de la inequidad y de lograr pues una mejor ciudad, ¿no? Y por medio de la vivienda que estoy convencido que se manifiesta en seguridad, sustentabilidad, movilidad social y una mejor estructura social. Hablábamos ya de la expansión y algunas de los proyectos que tenemos en este momento. Me gusta también cerrar con este porque este proyecto ejemplifica lo que queremos hacer en la oficina, que es acercarnos a movilidades alternativas. Este es un parque lineal con una ciclobici, una ciclopista, plantas bajas activas, con ojos a la calle, un programa competitivo, o sea, un programa que a donde pues pueda vivir la gente que necesita vivir en esta zona. No estamos tratando de hacer, que la veo muy complicada porque pues Ciudad de México es tratar de trabajar en Ciudad de México es que es ir cuesta arriba, en verdad. Pero estamos tratando de hacer vivienda pequeña para que pueda albergar a jóvenes, a gente de fuera, y nada, nada. O- Eso es donde estamos en este Sí, momento. y oye, un gran tema y complicado, ¿no? Yo creo que con lo que vimos del costo y de los salarios, yo creo que por ahí podríamos comenzar con algo hablando de la vivienda. Eh, ¿Tú qué piensas que sucede, ¿no? Yo me pongo a, a tratar de pensar en estos ejercicios que pretenden eh, o intentan redensificar alguna zona, no, como decías al principio, no extenderse hacia el horizonte y no hacer que las ciudades se desborden, pero de repente se convierten en ejercicios que se salen del costo que la gente podría pagar, ¿no? De repente ya el irse hacia arriba se vuelve pues ridículo hablando de lo que podría costar un departamento para ciertas personas, ¿no? ¿Tú qué piensas en México la posibilidad de redensificar y si sería posible llegar a esta vivienda asequible en el tema vertical? A ver, creo que son varias Sí. preguntas. No, vamos separándolas. Por un lado, haces alusión a que un edificio más alto es más costoso, ¿no? Es- Ujú. y sí, sí es un poco más costoso, más en Ciudad de México por temas de cimentación, de estructura. Estamos ante unas normas
unas normas técnicas complementarias ridículas. Las nuevas modificaciones a los factores de riesgo del reglamento de construcciones son excesivas. No solo va a encarecer, los arquitectos deberíamos de estar furiosos y nos vale, pero no solo va a encarecer los edificios de una forma acelerada, si quieres, no gratuita más bien, sino que además, porque, bueno, pero otra vez es otro tema, Rubén, ya ves, nada más entonces, no me voy a clavar ahí. Otro día me invitas y hablamos de por qué el reglamento de construcciones está sobredimensionando las estructuras. Pero mi punto es que eso lo ha hecho muy, muy costoso. Tienes razón. Cimentar un edificio de 10 niveles en la mayoría de la ciudad es complicado. Todo eso tienes razón, pero cuando hablo de densificar, no estoy hablando necesariamente de irnos a 10 niveles, ni de hacer torresotas como alguna como las que hablaba yo de Santa Fe o la que mostré en Granada, sino con que densifiquemos al doble de lo que estamos. ¿Me explico? Estoy hablando de Ciudad de México en especial, Sí. pero eso refleja muchas otras ciudades. Son zonas muy, muy bajas que con vivienda principalmente unifamiliar, que es un mal aprovechamiento del suelo. Con que podamos hacer 4 o 6 niveles en la mayoría de la Ciudad de México, ya estamos. No estoy diciendo vamos a hacer todo de 20 niveles. Hay zonas donde se podrá, hay zonas donde no, pero más bien, alguna vez escuché por ahí algo que me gusta mucho. En lugar de hacer, eh, orientar las normas hacia temas de calidad, ¿no? Vamos a hacer mejores calles, vamos a hacer mejores banquetas. ¿Qué tiene que ser el edificio para que eso suceda? No al revés. Pero bueno, Sí. regresando a contestar tu pregunta, Rubén, también sucede que me preguntabas de la densidad y te digo, Ujú. sí, ¿qué pasaría si, bueno, ya te dije esos dos temas. Mejor vamos a cambiar porque si no me voy a hacer bolas. Sí, no te preocupes. Eh, pero sobre todo, todo iniciaba porque eh, no en ejemplos, claro, de edificios muy altos, pero sí el redensificar pues, se convierte en un tema ya de costo. Y hoy, y lo otro que mencionaba yo era las posibilidades de que en México hubiese vivienda asequible vertical, ¿no? Lo hablas Era por esa, era costo, lo sí, hablabas por por ejemplo. costo. Pero por eso son dos factores en la ecuación. Por un lado tienes más costo, pero por otro lado tienes mejor aprovechamiento del suelo. El suelo Ujú. repercute, pues depende del tipo de proyecto, pero con un 20% sobre el costo total de la vivienda. ¿De acuerdo? La construcción repercute un 50-55%. Hay que ver cuánto es el incremento. Pero a ver, todo cuenta, al final todo Sí, suma, ¿no? El gran problema, ni siquiera te vayas por eso, o sea, el gran problema es que la brecha es enorme. Mira, en Ciudad de México, si piensas que la vivienda más económica que puedes encontrar realmente, realistamente, vale 2 millones de pesos y una persona gana 10,000 pesos, ¿no? O 15,000 pesos, ponte al mes, y esa persona tiene pensado comer, este, se está muy rudo ahorrar o pagar una hipoteca en este momento,
de 60,000 pesos, ¿verdad? Sí, Pues sí, primero no se la van a dar, ¿no? Entonces, hasta que no lleguemos a una mejores salarios y vivienda más económica, ¿no? Ahora, creo que hay que tener mucho cuidado y por eso siempre hablo de vivienda económica y no barata. Tengo mucho temor que muchos proyectos que he visto en esta nueva propuesta federal de hacer 1,2 millones de viviendas, es vivienda muy barata, ¿no? Y yo creo que es una mala inversión. No queremos vivienda barata, necesitamos vivienda de calidad otra vez, porque es más económica. ¿Me explico? sí, sí, porque como lo decías, ¿no? Finalmente se convierte en un tema de economía también, ¿no? O sea, no solo es lo que pueda costar, sino pues el que te la va a pagar, que esté en las circunstancias y condiciones para poder pagarla, pero ahí ya pues nos metemos en este tema de salarios, inflación, la economía de un país en donde hoy por hoy, platicando yo con amigos, viendo cuál es la realidad del metro cuadrado más o menos estándar que hay en el país, dices, wow, o sea, creo que sí estamos lejos de tener una vivienda asequible por el tema que está del otro lado, el tema de los salarios, ¿no? Sí, es lo que te digo. O Sí, sea, sí, mira, yo en una de las tablas que tengo por ahí, no los voy a aburrir ahorita con tablas, pero demuestro cómo en mi experiencia, no en nada que leí ni que vi en el periódico, en segunda mano, además, en mi experiencia, en los desarrollos que yo he impulsado, necesitas ganar 60%, no, 80% más de lo que ganabas hace 20 años para vivir en un 60% menos. O sea, wow. sí, no, 60-40. Tienes que ganar 60% más y Sí, vas a ¿no? vivir 40% menos, ¿no? Híjole, sí, Entonces, ha habido un encarecimiento enorme. O sea, hay que revertir este asunto. A ver, no estoy diciendo que todos tienen que salir a la calle a comprar una casa, pero sí creo que la vivienda tiene que ser asequible. Si la rentas o la compras, ese es un tema distinto. sí. De hecho, platicando por acá estuvo hace unos meses Víctor Bergenji, que por cierto va a andar acá en Mérida mañana, y Juan Carral también estuvieron en este espacio. Estábamos hablando de ese tema y les decía yo, aquí en Mérida, ahorita la vivienda más barata está en 1 millón de pesos, ¿no? O sea, ya se sale de, de esta parte de accesible para todos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los salarios de la ciudad o del estado, ¿no? Ya se Sí. vuelve un tema más complejo. Yo le pedí a mis alumnos, perdón que te interrumpa, Y justo adelante. a mis alumnos de la maestría de centro, les encomendé que buscaran la vivienda más económica en su contexto, ¿no? Están en bueno, están en Monterrey, están en Guadalajara, está en Querétaro, Ciudad de México. Son 6. Y me sorprendí lo que estás diciendo. O sea, yo sabía que Ciudad de México en cuanto estaba, pero yo pensé en Mexicali, que en Mexicali o en Guadalajara iba a poder encontrar una vivienda mucho más económica y no, ¿eh? Estamos lo que dices, millón, millón cien, millón doscientos, Sí, sí, ¿no? y de ahí para arriba, ¿no? Y pareciera como cuenta regresiva ahí contando, ¿no? Porque más o menos tengo el termómetro de un año de cómo ha ido evolucionando el precio y sí, tal vez hace un año podría ser que acá en Mérida la más barata estaba
hace 2 años, en 800, ¿no? Pero ahorita ya la más barata está en 1 millón, 1.100.000. Sí, Tú, eh, chipas. ha habido un encarecimiento en todos sentidos y te voy a decir algo un poco jodido, pero el crimen organizado ha impactado en muchos contextos, repercute, conozco uno en particular donde repercute un 30% en el costo de obra. Y ni siquiera estoy Sí, hablando de Sinaloa. sí. Sí, me he enterado, sobre todo, bueno, acá en el sureste, en la zona de Cancún y Playa del Carmen, repercute muchísimo, ¿no? En el costo directo de la obra, ¿no? Entonces, o sea, le suma todavía por si no hubiese más problemas o más broncas, pues todavía eso Entonces, le suma. entonces, el problema en la vivienda es fascinante porque es multidisciplinario y multivectorial. O sea, no es un problema de arquitectos. No confundimos o solo de arquitectos, No más. solo de arquitectos. Sí creo que los arquitectos tienen la capacidad de sintetizar distintos problemas y de coordinar y de estructurar eh, equipos, sistemas, metodologías. Y si nos ponemos truchas, podemos a poder a lo mejor ser parte de encabezar la solución del problema de la vivienda. Y fíjate, bueno, hoy en realidad el porcentaje, pues sí hay que decirlo, de arquitectos que diseñan la vivienda, pues es bajo, ¿no? Realmente vivimos en un país donde predomina también la autoconstrucción, ¿no? ¿Tú, tú has pensado o cuáles crees que podrían ser estas nuevas estrategias que ayuden también a involucrar más a los arquitectos en la creación de vivienda? Ya no digamos, no sé si asequible, pero ¿cómo has imaginado que podría ser? Eso está hasta más, esa, esa me preocupa más, Rubén, porque como arquitectos no nos hemos, ahora sí que voy a sonar como programa de televisión, pero como telenovela, pero no nos hemos dado nuestro lugar. O sea, como arquitectos, no hemos exigido ni tomado ni justificado en muchos casos nuestros servicios y demás. Digo, de por sí en México no es un país proteccionista como lo es Estados Unidos, a donde cada profesión tiene ya sabes, tiene una cuota y un Sí, examen, tan, tan, tan. México es más accesible, pero de cualquier forma, creo que hay muchos los trabajos, al menos a través del contexto que conozco, que hemos perdido a los DROs, eh, a los responsables, a ciertas inclusive autoridades. Nosotros tendríamos, y yo me recuerdo cuando hicimos una propuesta, la Cámara de Desarrollo de Vivienda con el Colegio de Arquitectos, con el gobierno de la ciudad, para que el colegio visara un proyecto y fuera como un ganar-ganar, ¿no? Le quitas trabajo a la alcaldía, los arquitectos tienen, o los desarrolladores, constructores, tienen su permiso más rápido y, y el colegio genera trabajo para arquitectos, todo bien. Pero no funcionó, no funcionó. Se atoró en alguna parte y creo que yo tuve uno de los pocos proyectos que sí fueron visados. Está limitado por alcaldía, solo pudimos acordar, me parece, con Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Em, pero era una buena idea. Ahora no lo sé, no lo sé, pero era una forma de decir, a ver.
qué podemos hacer, qué podemos hacer mejor, ¿no? Pero pues entre que nos sentimos, la mitad de nosotros nos sentimos más artistas que otra cosa, y la otra mitad, pues estamos, no sé, estamos alienados de nuestra contexto. Y finalmente, hemos, como decías tú, no sé si lo hemos dejado, lo hemos permitido, pero a mí me gusta comentar a veces con los alumnos que la oportunidad de hacer una vivienda de una en una, pues van haciendo ciudad también, ¿no? Y, y, y hace falta más, ¿no? Si un poquito más de arquitectos estuviéramos metiendo la mano por allá, tal vez las soluciones también desembocarían, creo yo, inevitablemente, bueno, no sé si es muy pretencioso de mi parte decirlo, en una mejor ciudad, ¿no? No, Que en yo estas creo ciudades que, que a veces... yo creo que definitivamente tenemos algo que hacer y nos toca a nosotros, como dices, cada quien poquito a poquito, de casa en casa, aunque tratemos de ya no hacer casas, vamos a hacer edificios pues nada más por un tema de lo que hablábamos, el costo del suelo urbano, pero Y hoy esa es una realidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? El costo de suelo, pues para que haya un negocio posible allá, pues te tienes que ir hacia arriba, ¿no? No sí, puedes... en todas partes, ¿no? Pero además me refiero también cuando hablo del costo del suelo, me refiero metafóricamente a la Ujú, expansión de la ciudad, porque sí, es una ciudad más extensa, pues tienes que pavimentar más superficie de rodamiento, necesitas más servicios de infraestructura, necesitas más servicios de intendencia, seguridad, XY, y se vuelve una ciudad más costosa de manejar, digo, de pagar, ¿no? Cuando hacemos sí. ciudades irresponsablemente extendidas, pues le estamos dejando a nuestros hijos una cuenta muy grande y no se vale. Por ejemplo, algo que pasa acá ya mucho en Mérida es el tema de estos, bueno, eh, clústeres, ¿no? Que se cierran a la ciudad, pero ahora sucede no solo los clústeres que se cierran, sino de repente resulta que en los nuevos fraccionamientos que pudiesen ser de este interés social de 1 millón de pesos que hablábamos, hay algunas casas que ya ni siquiera voltean a ver a la calle, ¿no? Voltean a ver hacia un lado, de repente una calle principal es de barda, 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 o barda calle, barda calle, barda calle, barda calle, ¿no? Este, dejamos de hacer ciudad, ¿no? Ya pareciera que no existe esta preocupación, no sé si solo por parte de los desarrolladores, no sé cómo la gente percibe hoy eso, donde eh, pues la gente se está confinando hacia el interior de sus casas, que no digo que sea malo, pero pareciera que ya no te dan a elegir, ¿no? Yo creo que sí es malo, Rubén, porque la calle es el espacio a donde conocemos al otro, a donde hacemos ciudad. La ciudad necesita de esta energía vital. No, no, no creo que debemos vivir todos en nuestras repúblicas independientes, porque no es verdadero, ¿no? Este asunto de vivir, que por otro lado parece ser que a eso nos está llevando esta sociedad moderna donde con tu ordenador, con tu computadora, te alimentas, te vistes, estás a la moda, tomas tus clases, trabajas, lo que quieras, no te tienes que mover, ¿no? Es una especie de patio digital. Antes, Sí, las casas
físicamente vivían hacia el centro, le daban, bueno, antes en esta arquitectura colonial, pocas ventanas hacia la calle, pero ahora también, como bien dices, hay estos cotos, estos fraccionamientos adentro de fraccionamientos, pero no, Sí, no es real, ¿no? Yo tengo un familiar que vivía en un edificio con policía adentro de un conjunto con, con otro policía afuera y salió en su coche al Oxxo de la esquina y fue asaltado con una violencia que no puede explicarse si no es con cierto resentimiento, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer son menos muros. Digo, ya el muro ya no está de moda, pero tenemos que hacer más. em, ya me puse muy romántico, pero pues más puentes. Para empezar, tenemos que lograr solucionar el problema de la inigualdad y la inequidad en México. Eso sí. no nos va no nos va a llevar a un buen puerto. Nos está llevando muy, muy lejos a donde no queremos Pero ir. pareciera que es lo más popular, ¿no? ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, hay gente que hoy se viene a vivir a la ciudad de Mérida por el tema de la seguridad, pero curiosamente los fraccionamientos a los que vienen a vivir estas personas, pues resulta que son un clúster cerrado dentro del clúster, ¿no? Entonces, como que te quedas, bueno, ¿para qué viniste, no? No, además deja eso. Lo más irónico de la historia es que esos clústeres, ¿sabes lo que hacen? Inseguridad, porque Totalmente, juntas son estas bardas ciegas a la calle que, que ¿quién quiere gobernar? Nadie, ¿no? sí, Entonces, eh, sí, totalmente, dejamos de hacer ciudad. sí. Entonces, sí, Y- hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo he sido muy crítico también los, de este eslogan de comercializador de venderte la inseguridad casi como una amenity, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Como que tienes que vivir acá porque el mundo es tan inseguro, ¿no? sí. Eh, Creo que es también un poco irresponsable e incorrecto. Bueno, como dices, hay tema para largo porque pareciera, por ejemplo, que en el imaginario colectivo de las personas, eh, lo que quieren es encerrarse dentro de sus casas porque esto los hace estar más seguros, ¿no? Y de repente, pues sí empiezas a ver los fraccionamientos que no eran clústeres, pero la gente se empieza a mudar a las casas, se empieza a cerrar el portón, no sé qué, y nos empezamos a encerrar, 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 encerrar. Y eh, yo no sé si la gente se ha puesto a pensar de quién se está encerrando, ¿no? O si simplemente está siguiendo la corriente de todos los demás que se están encerrando, ¿no? Sí, sí. O sea, definitivamente creo que tenemos que ir hacia un lado, generar comunidad, es lo que quiero decir, ¿no? No hacia el otro lado. Sí, se nos está olvidando hacer comunidad, ya estos fraccionamientos, lugares donde sales y no conoces al de al lado, porque no lo ves en todo el día. Bueno, acá todavía con nosotros, dependiendo de la zona, sucede y no, ¿no? En los nuevos desarrollos, pues sí, de plano está difícil, está cañón que conozcas al vecino, ¿no? Casi no lo vas a ver, pues todo se restringe, se encierra, y la gente que vive en otras zonas de la ciudad donde todavía hay una manera más tradicional de vivir, digamos, pues eh, la barra es baja, ves al vecino, habla contigo, te saluda o salen a la calle, qué sé yo, ¿no? Pero sí, Es otra tú lo manera. ves en Mérida, porque yo no lo veo
en Ciudad de México ya no Sí, existe. en Mérida todavía sigue existiendo. En Mérida todavía sigue existiendo, pero creo que pues, al ritmo que vamos, inevitablemente se va a perder, ¿no? Porque más bien estamos convirtiéndonos, como diría el meme por ahí, en eso que juramos destruir, ¿no? Hoy hay casos que hemos hablado, ¿no? Tengo un buen amigo que vive en, en una comunidad que ya se conurbó con la ciudad y él en su casa pues es, digamos, abierta la calle, no hay portón ni nada, pero es muy tranquila, demasiado tranquilo. Pero sin embargo, en ese mismo lugar que es muy tranquilo, ya empiezan a aparecer estos clústeres, ¿no? Encerrados, ¿no? Y encerrados de quién, ¿no? Cuando la comunidad es muy tranquila, ¿no? Entonces, ya creo que ni siquiera pensamos. Hace ratito hablabas del desarrollador, ¿no? El desarrollador pues finalmente tal vez crea esta idea y se la vende a la gente. O vienes huyendo de la inseguridad, acá tengo donde resguardarte, ¿no? Sí, bueno, el desarrollador, el comercializador, el mercado, la propaganda, o sea, como quieras. No creo que todos los desarrolladores son malos, ni mucho menos. Muy al contrario, yo creo que hay unos muy buenos. Pero sí, hay esta idea de vender miedo. Me parece. Me parece equivocada. Lo que tenemos que hacer es banquetas más agradables, donde haya más gente, donde quieras estar, quieras ir y quieras mantener limpia, donde si ves una basura, la vas a recoger, mucho menos tirar, ¿no? ¿No? Y si ves a alguien portándose de forma inadecuada, vas a llamar la atención. Eso es lo que necesitamos. Oye, y hace rato que hablábamos de estas estrategias, por ejemplo, hoy el gobierno habla de hacer millones de nuevas casas. ¿Tú has pensado, por ejemplo, en una estrategia alterna a esto que no sea eh, tal vez eh, construir millones de nuevas casas? ¿Podría haber alguna manera distinta de abordar esta circunstancia? Yo ¿Te la has planteado? estoy convencido que sí, pero eh, tristemente estamos gobernados por tiempos, ¿cómo te digo? Los intereses de nuestros gobernantes están acotados a cada periodo electoral, ¿no? Entonces, no hacer una solución más, una solución real requiere compromisos a más largo plazo. ¿De acuerdo? No puedes cambiar de capitán cada 3 años, irte para el otro lado Ujú. y ahora para acá. Creo que la solución está primero adentro de las ciudades. Creo que los gobiernos tendrían que generar bancos de tierra para poder modificar su uso de suelo y poder lograr un desarrollo en el tiempo, sin una especulación por parte del propietario, una pérdida de plusvalía generada por el, por el bien público y creo, tercero, en que esto va a tomar mucho tiempo, o tomaría más tiempo del que los gobiernos están dispuestos a dedicarlo. Quieren un gane rápido y pues no va a funcionar porque ves eso que dicen que bueno, rápido o barato, escoge dos. Entonces, si lo Sí, quieres barato y lo quieres rápido, no va a ser bueno. sí. Y eso tiene que ver con lo que decías, ¿no?
vivienda barata, que te acuerdas, hablabas al principio. Entonces, hay que tener cuidado con sacrificar la calidad, ¿no? Eh, quisiera, a ver, por Partes, acá, además, perdón, Rubén, porque ajá, no es solamente la calidad de acabados, además, es la calidad de diseño, sí. empezando por ahí. Y hablaste de algo buenísimo que es, hoy sí se habla del tema de vivienda, pero no se habla de espacio público mucho, ¿no? Que van de la mano, en realidad, los dos. Este, eh, no solo podemos pensar en la vivienda, sino tenemos que pensar en dónde va a estar inserta esta vivienda. Y es que eso sería, nos daría para otro tema, solo el hacernos la pregunta, bueno, ¿y dónde van a estar esas millones de nuevas casas insertas? En qué plan maestro, o en qué lugar, o en qué zona, o cómo va a ser esta zona? O sea, porque inevitablemente, pues todos creo que pensamos en las soluciones habituales a las que nos tienen acostumbrados de vivienda en serie, donde lo último que importa es hacer ciudad, ¿no? Sino Sí. solo hacer casas. Y como siempre decimos, ¿no? Hay que diseñar de la puerta para adentro y de la puerta para afuera. Sí, totalmente. Oye, quería, por ejemplo, por aquí leer algunos comentarios, algunos saludos. Nos ven del Colegio de Arquitectos de Michoacán, aquí mandan saludos. Eh, desde Tabasco nos mandan saludos también, gente que nos ve por allá, de Tizayuca, Hidalgo. También eh, nos mandan saludos desde sí, la región uno de la Federación. Y por acá hay un comentario, dice Luis Fernando Rangel Torres, dice tema muy interesante, sobre todo la postura, eh, que el problema que el problema de la vivienda es multidisciplinario, no es solo resolver un diseño o precio, implica la tenencia de la tierra, que ya hablábamos de eso, los servicios, la antropología, bueno, y demás, social, urbano, etcétera, ¿no? O sea, lo que ya habíamos hablado, es un tema mucho más complejo de lo que se pretende mencionar, ¿no? Eh, por acá te mandan saludos, excelente charla, te mandan saludos desde Orizaba y Córdoba. Excelente plática, muy interesante, te mandan saludos, Juan Manuel Suárez. Y a ver si nos encontramos una preguntita por acá, entre todos los comentarios. Dice, definitivamente el mercado inmobiliario marca la pauta para el desarrollo y muy poca, me están llegando varios comentarios, perdón. Ajá, a ver, perdón. Ahora me voy a volver a mover porque me entraron muchos comentarios y se me fue. Dice, ¿dónde está? Es un tema que genera, pues Sí, a todos nos toca la vivienda. sí, decía por aquí, definitivamente el mercado inmobiliario marca la pauta para el desarrollo y la muy poca interacción de los usuarios, tanto de una vivienda, de una vida tan automatizada que no sea humana, ¿no? Bueno, ya hablábamos algo de eso, ¿no? De las maneras de vivir que hay ahora, ¿no? Mira, por acá nos aparece una duda, primero te felicitan y dice, yo tengo una duda de si visualizas alguna solución para las viviendas desocupadas dentro de esa visión de calidad. Creo que hay que ser críticos y ver si de plano esa zona no nos conviene. Creo que la mejor solución es abandonarlas completamente. El problema es que nunca están, o sea, abandonarlas completamente quiere decir reubicar a la gente que está ahí y buscar otra solución. No lo sé, es un problema complejo. Lo traté de estudiar, bueno, traté de llegar a él como negocio. No le encontré forma. Em, no tengo una solución fácil para el problema de la vivienda abandonada. Primero creo que no toda la vivienda abandonada es igual. Habría que ver cuál tiene el potencial realmente de regenerar el conjunto y cuál no. Y hay que hacer eso uno por uno.
Y Son, sí, se vuelve un tema complejo, ¿no? Yo creo que ahorita hablábamos, por ejemplo, eh, se habla también de la gentrificación, ahora es el tema ya que pareciera de moda, aunque ya es bien conocido, existe en todas partes, pero ¿qué ha pasado? Te pondría esa pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Tú qué piensas de estos lugares o centros de las ciudades que se han abandonado X o por Y tema? De repente hay estas segundas nuevas vidas, pero hoy ya se convierte en un tema de gentrificación, pero también había abandono, ¿no? De estas zonas. no, ¿Qué opinas sobre eso? la gentrificación es un problema, como bien dices, global, existe en todas partes, eh, desde hace muchísimo tiempo. Y también tenemos que entender la gentrificación. Puede decir algo muy, que a lo mejor suena muy controversial, pero también hay efectos positivos de la gentrificación. Entonces, tenemos que tratar de lograr este mejoramiento de ciertas zonas que generan con el aumento de las rentas sin desplazar a la población existente. O sea, creo que el problema está en cómo definimos el problema. Sí, La solución está en cómo definimos el problema. Yo creo que tenemos que ver también, o sea, sí, nos quejamos actualmente del incremento en las rentas y los precios y lo que sea, pero también volteamos a ver la derrama económica de esta población nómada. No lo sé, creo que yo nunca he escuchado, ¿no? Y en cómo se ha posicionado Ciudad de México como una capital global, eso tiene mucho valor, tampoco lo he visto. Ahora, el tema de la gentrificación en Ciudad de México en particular me parece que está tapando un problema mucho más grave que es la falta de vivienda, indudablemente. O sea, decir que la gentrificación es la causante de la falta de oferta de vivienda en México no tiene ninguna explicación. Cuando claramente pasamos de generar más de 20,000 viviendas anuales y de repente a hacer 2,000, pues no. O sea, sí hay un encarecimiento porque no hay producto nuevo. Porque hacer un nuevo edificio, cuando antes te tomaba un año, ahora te va a tomar 3 o 4 o 5. sí, totalmente. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que ya estábamos empezando a Es que agarrar tú abriste otra un- lata. sí, ya habrá chance y hasta estaría bueno, fíjate, hacer Hacemos parte 2, hacemos parte una 2. parte de dos y hacer, tal vez invitar a alguien más a hacer como una mesa panel y tocar estos temas, porque ese tema ya da para mucho, ¿no? Pero bueno, no nos picamos, porque ya viste que sí, hay mucho de qué hablar. Eh, no me queda nada más que pues, darte las gracias, Yuri, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. Espero que a la gente que tuvo la oportunidad de escucharnos, pues le haya hecho reflexionar un poco más acerca de las ciudades en las que vivimos, de cómo vivimos las ciudades. Creo yo que más personas tienen que empezar a reflexionar sobre eso, porque pues no puede estar en manos de unos cuantos el solucionarlo, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias por tu tiempo y por acompañarnos. No, nada que agradecer, yo soy el agradecido, amigo. Nos vemos pronto. Bueno, y a todas y todos los que nos acompañaron, recuerden que este video queda grabado en la página de Facebook de la Federación y posteriormente lo vamos a migrar al canal de YouTube de la Federación. Entonces, eh, pues nada, de antemano, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego y buenas noches.